Bueno, muy buenas tardes. A pedido del profesor Francisco Pestaña, eh, quería dirigirme a ustedes para conversar un poquito, tratando de ampliar el enfoque sobre el papel de las dictaduras en general, pero en particular de la última dictadura argentina. Porque en la Argentina, a raíz de la tragedia que vivimos, lideramos el tema de los juicios de lesa humanidad en el mundo. Fue una transición no negociada, a diferencia de lo que fueron las transiciones que marcaron la salida de las dictaduras de Chile, de Brasil, de Uruguay. Luego, obviamente, vinieron retrocesos también, ¿no? Las leyes de impunidad, el punto final, obediencia de vida, producto de las presiones del poder militar, que todavía estaba tan fuerte en esos momentos. Desde luego que jugaron su papel, pero no hubo negociación, tal es así que el mismo presidente militar, dictador desde luego, pero quiero decir que le transfiere la banda al presidente Alfonsín en diciembre de 1983, luego es juzgado por la Cámara Federal bajo la presidencia del propio doctor Alfonsín. Bueno, y el otro concepto que acuña la Argentina es el de la dictadura cívico-militar. Es decir, es un fenómeno más grande que el terrorismo de Estado. Es decir, el terrorismo de Estado es aplicado con un sentido, en combinación con un proyecto económico. Y vale la pena ver si ese proyecto económico responde exclusivamente a ideas planteadas en la Argentina o responde a una etapa de reconfiguración del capitalismo mundial. Y eso es lo que yo quería, si alcanzamos en un solo módulo y si no lo haremos en dos módulos, plantearles a ustedes como un enfoque, como un aporte, digamos, para que ustedes lo analicen y lo comentemos, desde luego. Es decir, miren, yo como protagonista joven de aquellos momentos, yo pertenezco a una generación un poquito más chica que la generación que fue más cruelmente atacada por el terrorismo de Estado. Es como si, como figura lo planteo, como si hubiera estado en las divisiones inferiores mirando a los jugadores de primera, ¿no? Pero teniendo ya militancia secundaria, quiero comenzar con una sensación personal. No lo analicen racionalmente, analícenlo vivencialmente lo que voy a plantear. Y era una situación de un tremendo desconcierto, de una gran perplejidad en los primeros momentos de esa dictadura. Por las cosas inéditas que sucedían, no estábamos habituados. Es decir, ustedes no vean este análisis desde la experiencia posterior, desde todo lo que reconstruimos posteriormente, sino desde nuestra sensación en ese momento como adolescentes. Todos los días nos faltaba un compañero de su lugar de militancia, de la parroquia, del comedor, de la facultad, del colegio, del equipo de rugby. No entendíamos bien. Y no lo íbamos a poder entender hasta tanto no subiéramos un peldaño en el nivel de, uno o varios peldaños en el nivel de análisis. Porque no respondía a una lógica local, respondía a una lógica global, de la cual la dictadura argentina, al igual que había sido primero como prueba la dictadura de Pinochet en Chile en 1973,
eran ejecutores, eran instrumentos. Porque el plan económico de la dictadura no lo hace, obviamente, la cúpula militar, lo hace la élite económica que estaba vinculada ya con el poder financiero internacional. Y es este contexto histórico el que yo quiero plantearles a ustedes como un aporte más para la mirada sobre el fenómeno de las dictaduras. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Por eso fue tan importante la carta de Rodolfo Walsh. Ustedes saben que a Rodolfo Walsh lo desaparecen a las pocas horas de cumplirse un año de la dictadura, en marzo del año 77, porque él elabora esa carta abierta a la dictadura donde sistematiza, es decir, plantea que lo que estaba pasando formaba parte de un plan, además del valor literario de la carta, teniendo en cuenta que se trata de una pluma como la de Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces tratemos de entender esa complejidad. Ustedes saben que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, la expulsión del nazismo de Europa se debe a dos grandes factores, a dos grandes campos de disputa. El frente occidental, que estaba controlado por las tropas aliadas, Francia e Inglaterra por Europa, pero se refuerza con la intervención de los Estados Unidos. Y además cuando Alemania decide incursionar sobre el territorio ruso, soviético, en ese momento, pleno poder del estalinismo en la Unión Soviética, es repelido a un costo altísimo, pero repelido al fin por el Ejército Rojo. Entonces, de un lado la Unión Soviética, del otro lado los Estados Unidos, derrotan al nazismo, se divide Alemania, se divide Europa y se divide el mundo en dos grandes bloques, que de alguna manera entran en tensión permanente con la Guerra Fría, pero también al mismo tiempo ordenaban el sistema de poder internacional. Durante esos 30 años, ante la amenaza, 30 años que van del 45 a mediados de la década de los 70, los Estados Unidos ayudan a reconstruir Europa poniendo muchísimos dólares en lo que se llamó el Plan Marshall por el gran temor de que Europa fuera, Europa occidental, la parte capitalista de Europa, fuera ganada por las ideas del comunismo, del socialismo soviético. Y entonces ponen mucho dinero en la reconstrucción, apoyan la integración europea, apoyan el colonialismo europeo sobre África, sobre los países de Medio Oriente, y promueven la figura del Estado keynesiano, es decir, un Estado que incluía. ¿Por qué? Porque estamos en los años de oro del capitalismo productivo. Llamo capitalismo productivo ese sistema que organiza su ganancia a partir de la producción y del consumo de bienes tangibles, de grandes máquinas herramientas, de bienes de capital y de bienes de consumo, que necesitan una gran mano de obra para producirlos y una mano de obra que a su vez tenga algún nivel salarial para poderlos consumir. Y de esta manera, el capitalismo duplica la cantidad de riqueza que había construido el mundo desde ese momento hasta, desde el origen de la cultura hasta 1945, en competencia con la producción soviética. Entonces, a mediados de los años 70, se produce, después de lo que se desarrolla durante esos 30 años, una especie de disputa entre dos grandes universos, una disputa de cómo distribuir, de cómo se iba a organizar, cómo se iba a administrar y cómo se iba a distribuir y quién iba a
gozar, a usufructuar, a disfrutar de toda esa riqueza que había construido el mundo durante esos 30 años. Y es en ese momento histórico donde las dictaduras latinoamericanas y la Argentina en particular desempeñan un rol. Ahora, ¿qué pasó durante estos 30 años? Durante estos 30 años, del 45 a mediados de los años 70, hay una cantidad de fenómenos, de acontecimientos políticos. Los voy a solamente enumerar. En primer lugar, se independiza en 1947, se independiza la India, el segundo país más poblado de la Tierra, en esos momentos y todavía hoy, y eso indudablemente lleva a una reacción en cadena del resto de las colonias afroasiáticas que también se independizan en masa en los 20 años durante las décadas del 50 y el 60. Ustedes saben que la Carta Fundacional de Naciones Unidas es firmada únicamente por 50 estados, Naciones Unidas a posteriori del fin de la guerra, 50 estados, y hoy tiene 199 estados reconocidos, 200. Bueno, la inmensa mayoría de esa diferencia, de ese crecimiento, se produce durante los años 50 y 60, emulando el proceso emancipador de la India. Es decir, movimientos nacionales, movimientos de liberación. Y así como Estados Unidos sostenía, para poder sostener a sus aliados en Europa, los sostenía como metrópolis coloniales en África y Asia, la Unión Soviética sostiene los movimientos emancipadores, los movimientos de liberación nacional. En 1949, Mao Zedong, fundador del Partido Comunista Chino, entra en Beijing triunfante y modifica el régimen político de China, funda la República Popular China y un régimen marxista. Y por lo tanto, el país más extenso de la Tierra, la Unión Soviética, junto con el país más poblado de la Tierra, engrosan, amplían el bloque socialista. Después van a entrar en conflicto entre sí, pero hay una ampliación del bloque socialista. Y esto también estimula, dinamiza a las ideas de izquierda en todo el planeta. En 1957 se produce una apertura grande en la Iglesia Católica, porque muere Pío XII, llega Juan XXIII y produce cambios muy profundos en la liturgia de la Iglesia, la misa en el idioma local y no en latín. El cura enfrenta a la feligresía en lugar de dar la misa de espaldas, en lugar de darle la espalda, lo incorpora al pueblo católico. La homilía se refiere a temas de actualidad, pero fundamentalmente convoca al Concilio Vaticano II, desde el Concilio de Trento, que no se hacía un concilio mundial, una reunión mundial de los cardenales y obispos, y allí se fija una posición muy clara de la Iglesia de compromiso con la pobreza, con los temas no únicamente espirituales, sino también con los temas terrenales. Y esto ejerce una incidencia muy fuerte en América Latina, el continente con mayor densidad de feligresía católica. Tal es así que de este espíritu de época se convoca al concilio de Medellín en 1968, ya bajo el papado de Pablo VI, después a Puebla, bueno. Pero fundamentalmente esto origina el nacimiento del movimiento de la teología de la liberación y el compromiso de muchos obispos latinoamericanos con las causas populares y fundamentalmente con la pobreza. 1959 triunfa la Revolución Cubana, se alinea pocos meses después con la Unión Soviética
Y esta conjunción, digamos, del triunfo revolucionario a través de la metodología de la guerra de guerrillas para desalojar a una dictadura, como la de Fulgencio Batista, más este movimiento católico de base de compromiso con la pobreza, generan una influencia sobre la militancia juvenil en la región muy importante. Y esto se combina con otra cuestión, que es que los jóvenes se sienten frustrados en cuanto a la promesa de democracia, porque los Estados Unidos, como eje ordenador de la región, de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, y de la cual se creen dueños de su patio trasero, ¿qué es lo que le dicen a la juventud y a nuestros pueblos? Tienen que apoyar la democracia, no apoyen ideas comunistas, tienen que apoyar la democracia. Y resulta que cuando por la vía democrática se elegían líderes políticos, como Eliezer Gaitán en Colombia, o Jacobo Arbenz, o como luego fue Torrijos en Panamá, o Bosch en República Dominicana, o el peronismo en la Argentina, o Salvador Allende en Chile, resulta que le dicen por la vía violenta no, por la vía democrática se eligen gobiernos que no responden a los intereses del imperio y el imperio los derroca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta conjunción de factores en América Latina? El surgimiento, la masificación a nivel de la militancia política de los movimientos insurgentes, de los movimientos insurreccionales. Un clima de cierto romanticismo revolucionario. Figura del Che, el discurso de Fidel, el triunfo frente a las dictaduras, el papel de los obispos progresistas y populares en la región. En la Argentina eso se traduce en el movimiento de curas del tercer mundo, el padre Mujica, que es asesinado en el año 74, bueno, el clima de época, me refiero. Sumemos la lucha por los derechos de los afrodescendientes, en aquel momento de los negros, ¿no? Ahora se utiliza más la palabra afrodescendientes en Estados Unidos. Malcolm X, viniendo del norte, de los estados del norte, Martin Luther King, Malcolm X con ejercicios violentos, con una metodología violenta, Martin Luther King pacifista, los dos asesinados. La figura de un boxeador negro muy importante que se rehúsa a ir a la guerra de Vietnam y es despojado del título mundial y por lo tanto termina rebelándose contra el sistema y convirtiéndose al Islam, rebautizándose de Cassius Clay a Muhammad Ali. Eso fue un ejemplo también muy grande para la juventud. Quiere decir que en Estados Unidos un clima de un líder que gana el Premio Nobel de la Paz en el año 65 después de una gran marcha sobre el Capitolio y la Casa Blanca, ese corredor central que une el Capitolio con la Casa Blanca en Washington. Martin Luther King bajo el lema de decir: yo tengo un sueño y es que estoy convencido y que tenemos que luchar porque los seres humanos somos todos iguales, no importa el color de la piel, no importa la religión, no importa el credo, no importa nada, somos iguales, ¿no? Un ideal identitario, igualitario, que se conjuga con aquel ideal emancipador de estas otras luchas en Asia y África, en China, en América Latina. Bueno, luego viene la guerra de Vietnam, ¿no? Guerra de Vietnam, donde un pueblo muy empobrecido, pero resistente, tenaz, conocedor y defensor de su territorio, termina doblegando al ejército más poderoso del mundo, que era el de los Estados Unidos, el de los marines,
que llegan en centenares de miles a Vietnam y llegan los cadáveres de los jóvenes a Estados Unidos. Entonces los jóvenes se rebelan contra eso, la sociedad estadounidense se rebela contra esa guerra. Y no solamente hay una derrota, hay un retiro militar, sino que hay una derrota moral. Y en los Estados Unidos cunde un movimiento antisistema también en la juventud. Los movimientos de protesta, la fiesta que significaba el rock and roll es reemplazada por el rock como movimiento duro, antisistémico, de protesta, ¿no? Se pasa del rock and roll y el twist al rock duro, pesado. Inclusive la cultura del ácido, la psicodelia, el hipismo, todas expresiones culturales dentro mismo de los Estados Unidos para cuestionar el sistema. En Europa el Mayo francés, 1968, en Checoslovaquia la primavera de Praga, es decir, un clima de época. ¿Qué expresaba ese clima de época? Grandes valores emancipadores, solidarios, redistributivos, igualitarios, éticos. Pero en estos 30 años también de crecimiento económico, ¿cuál es el otro fenómeno que se produce en paralelo? El crecimiento y la transnacionalización y concentración del capital empresario. Entonces, la disputa en esos años 70 es entre estas dos grandes imaginarios de cómo distribuir, quién se apropia, digamos, del excedente económico que había sido creado a partir de toda esa prosperidad. Si ese gran universo de los movimientos sociales, que no tenía una conducción centralizada, pero que sí había contribuido confluyentemente a crear un clima de época, o el capital concentrado. Bueno, a la luz de los resultados, de lo que ustedes se imaginan que hemos vivido en todos estos años, ustedes se darán cuenta quién ganó esa disputa. Y a eso es lo que me voy a referir entonces en el módulo siguiente.